paranormal suele ser atractivo para millones de personas que buscan poder conocer o ver algo que hay más allá de nuestra existencia. Sin embargo, una cosa es ser espectador y otra muy diferente es ser partícipe en diferentes rituales o sesiones de contacto con este mundo sobrenatural en el cual, si no tienes cuidado, serás arrastrado por él. En este caso, un joven llamado Elías que trabajaba como guardia de seguridad se hizo rápidamente conocido en la plataforma de TikTok, donde empezaba a compartir sus experiencias en el mundo satánico. Que se le dieron a Pedro, el apóstol, para que te presentes. Ahora te lo ordeno en el nombre de los que tú vengas aquí. Ni podrás salir de ahí por el sello que está en tu espacio. Te ordeno que te retires. Retírate. Se puede ver que durante el ritual de invocación se empiezan a mover los objetos de la mesa. Sin embargo, esto solo estaba comenzando. Otro día, mientras descansaba, volvió a captar algo inquietante. Atentos. Amigos, tengo rato que escuché que me tocaron la puerta, pero yo pensé que era el señor que me renta. Pero no hay nadie, estoy solo y estoy viendo una película, pero algo como que me están tocando otra vez. La verdad sí tengo miedo de todo esto que está pasando ahorita porque no sé cómo hacerle, qué hacer. Algo raro. No sé qué está pasando realmente. Esto no tenía por qué haberse movido. Elías empieza a escuchar extraños sonidos en la puerta de su habitación, pero cuando va a revisar, no hay nadie. Después, un vaso es lanzado violentamente y luego se escucha una psicofonía decir, te vas a morir. Desde entonces, las cosas irían empeorando cada vez más. ¿Qué tal, amigos? Estoy haciendo este video porque hace un momento que andaba por aquí, no sé, como que vi, no sé si mis ojos me engañaron, pero vi que ese árbol que está ahí, ese pequeño, que se movía muy raro, o sea, no sé cómo explicarlo, empezó a moverse muy extraño. Ahorita ando de recorrido, pero decidí grabar por si llegara a pasar de nuevo, no sé. Como pueden ver, estoy solo. En medio de este audio porque la verdad
Me pareció escuchar como que alguien se estaba lamentando. ¿Qué fue eso? No hay nada. Algo como que algo vi como que brincó algo, haber sido un animal. No sé por qué. Mi amigo. ¿Qué es eso? ¿Qué es? No. No sé qué fue eso, pero fue algo muy raro. ¿Qué fue eso, amigos? ¿Qué fue? ¿Qué me está siguiendo? ¿Qué fue eso? ¿Por qué? ¿Qué es? No sé qué sea. Si alguien de ustedes logra ver algo en el video, por favor, coméntenmelo, porque la verdad sí estoy muy asustado. Creo que esto no es algo normal. ¿Y que otra vez ahí, mi amigo? ¿Qué es eso? ¿Qué? Déjame en paz, ¿qué eres? Déjame en paz. Sea lo que fuera que haya invocado Elías, parece estarlos echando y atormentando en todos lados, a cada instante, incluso en su centro de trabajo. Esto parece estar afectando poco a poco su salud mental. Sin embargo, esto continuaría empeorando. Hola amigos, escuché algo allá afuera. Quiero asegurarme de que les juro que escuché como que estaba llorando como un niño. Pero les juro que sí escuché algo muy raro. No sé, como que lloraba un niño, nomás de repente así. Y por eso decidí grabar, porque pensé que sí iba a escuchar, pero lo único que se oyen son ranas. ¿Por qué se cayó eso? Elías tiene claro que algo está con él siempre, a donde quiera que vaya. Algo sombrío sigue sus pasos y se manifiesta ante él, recordándole que lo que sea que haya invocado no lo dejará nunca. Durante otro día, Elías manifiesta que le pareció haber visto algo en su habitación, por lo que volvería a empezar a grabar, y esto fue lo que captó. Amigos, sigo escuchando ruido. No sé hasta cuándo va a terminar esto.
¿Qué? Se oye como que un niño llora. Esto no tenía por qué haberse movido. Por favor, ya que termine esto ya. No sé cómo hacer para cerrar esto. Nuevamente se manifiesta actividad paranormal frente a él y además puede escucharse el llanto de un niño, que normalmente suelen relacionarse este tipo de manifestaciones con demonios. Pasaron algunos días sin ninguna actividad, pero nuevamente Elías empezó a escuchar extraños sonidos en su habitación y cuando fue a revisar, captó algo aterrador. No hay nadie. Me espanté por un momento, pensé que sí había pasado algo porque no había subido videos porque tiene días que no me había pasado nada. Pero ahorita les juro que escuché, no sé, ruido raro. ¿Qué fue esto? Lo voy a poner aquí mejor. No puede ser nada. Vete de aquí. Déjame en paz. Te lo ordeno en el nombre de Dios. Déjame en paz, espíritu. Maldito espíritu, déjame en paz. La actividad va empeorando cada vez más y se puede ver a Elías tratando de alejarse de lo que sea que hay allí, aunque parece que ya es tarde. Sin embargo, todo esto tiene un inicio. Hola, ¿qué tal amigos? Voy a iniciar lo que es una sesión de Ouija. Aquí está el tablero. La conseguí por internet. Fue algo de trabajo conseguirla, pero quise tenerla para que, más que nada para comprobar si lo que he visto en YouTube videos es real o simplemente, no sé, propaganda. En esta ocasión tengo curiosidad y voy a invocar supuestamente a ver qué sucede a uno de mis tíos fallecidos
Cristóbal Martínez Ponce, ¿estás ahí? Contéstame. Señor, como que noto algo raro. Noto una sensación extraña. Amigos, hasta aquí el video. Me parece, creo que sí es real y no sé, siento vibraciones raras y prefiero terminar aquí el video. Les recomiendo que no lo hagan en casa y hasta luego. Elías no sabía que a partir de aquí comenzaría su camino hacia el infierno. Video tras video somos testigos de cómo la actividad, al igual que su salud mental, va empeorando, y de ello podremos constatarlo en el siguiente video que compartió durante su horario laboral. ¿Qué tal, amigos? El motivo de este video es para decirles a ustedes que aún no encuentro a nadie que me pueda ayudar. La he pasado muy mal porque no he podido dormir bien por este tipo de cosas que me ha estado pasando. Muchos me han dicho que si no puedo yo encontrar un conjuro en el libro que les comenté yo que encontré uno, pero la verdad no me arriesgo a hacerlo, ya que hice esto y miren lo que me está pasando, ¿me entienden? Ya no quiero volver a desatar este tipo de cosas. Pero sí, últimamente me han estado pasando muchas cosas raras, como que me he desmayado, he perdido, digamos que me he quedado inconsciente. Como vivo solo, hace rato escuché que me estaban hablando, pero no había nadie. Y la verdad sí estoy muy desconcertado por todo esto que me está pasando, ya que muchas personas dicen que estoy loco. No estoy loco. Para aquellos que dicen que estoy loco, no estoy loco. Simplemente mi ignorancia me llevó a hacer esto, que no creía en ese tipo de cosas, creía que todo era fantasía, como lo que vemos en la televisión. Por eso quise comprobarlo, pero ahora que lo estoy viviendo ya no quiero, como les digo, desatar algo más que de ese libro, aunque como les dije sí encontré algo, pero no sé. Como que Parece que algo ha poseído a Elías, dejándolo inconsciente al final del video. Sea cual sea la naturaleza de esta entidad, ya se ha vuelto totalmente agresiva, tomando el control por momentos de su cuerpo. Entonces, como ya era parte de una rutina, vuelve a grabarse en el trabajo, con la idea de compartir más sobre sus experiencias, y esto fue lo que captó. Amigos, ¿qué tal? Quiero agradecer a todas esas personas que me han mandado sus comentarios, que se han preocupado por mí preguntando cómo sigo. La verdad no he podido dormir muy bien, ya que últimamente me han pasado cosas muy extrañas y como las que les he mostrado en los videos. Sí quisiera más que nada decirles a todos ustedes que lo tomen más en serio. Se andaba dando un recorrido, pero escuché un ruido muy fuerte y vengo a ver y me encontré con esto.
esta silla no tiene por qué caerse. Estoy muy asustado. No entiendo. Pero me tenía por qué haberse movido ni haberse caído. Sí, yo. No. No. ¿Por qué se movió? ¡No! ¿Quién eres? Vete de aquí. Déjame en paz. Como puede verse, la salud mental de Elías está totalmente alterada. Vive cada momento con tensión y miedo de lo que pueda pasar. Los días pasaban y las cosas solo seguían empeorando. Amigos, estoy grabando porque quiero que escuchen lo que yo estoy escuchando. Hace rato vi como que como si alguien corriera. ¿Estás ahí? Contesta. No. Aquí. No. Vámonos. Muéstrate. Te lo ordeno. No. Por favor, Dios, que se termine ya. Déjame en paz ya, vete. Te ordeno que te vayas. Pero no hay nadie. Pues se ve como si alguien corriera. Te ordeno que te vayas. Te ordeno. Con todo lo que hemos visto hasta el momento, es seguro decir que un demonio acecha a Elías tratando de enloquecerlo. Esto quizá con idea de que tome alguna decisión final y hacerse de una vez con su alma. Por otro lado, Elías yace cada vez más aterrado. Sin embargo, estarían a punto de ocurrir peores cosas. Recuerda dejar tu like y suscribirte y compartir este video para apoyar el contenido de este canal. Debido a que la documentación de este caso es extensa, la siguiente parte subtitulada y traducida está en desarrollo. Muchas gracias. Ahora puedes disfrutar de videos exclusivos y análisis de varios videos paranormales en mi nuevo canal, RA Live, además de streamings y videos de terror. No olvides suscribirte y dejar tu comentario. El enlace estará en la descripción. Además, puedes acompañarme en mis caminatas y exploraciones con dron en 4K por toda la ciudad en mi otro canal, Perú Street 4K. El enlace también estará abajo. Un agradecimiento especial a los miembros y patrocinadores de este canal. Si quieres beneficios exclusivos, puedes hacerte miembro y ser parte de la familia alterna.
Si quieres ver videos realmente escalofriantes, te dejo estos 3 videos que sé te van a aterrar. Esto es Realidad Alterna.